Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una forma fácil. Investigación en Rivadavia Agro de la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Sofía Celasco, Entre Nos de Mujeres Rurales. Correcto, el pasado 15 de octubre, que fue el martes de esta semana, Correcto. si mal no recuerdo, Sí. se conmemoró, mejor dicho, el Día Internacional de la Mujer Rural. Es una fecha en particular que se definió por las Naciones Unidas desde 2007 que lo celebramos. Y es curioso porque yo el otro día revisaba estadísticas, siempre pasa que en el Día de la Mujer Rural se vuelven visibles estadísticas que siempre están publicadas, Sí. pero... Y a los periodistas nos encantan los números. Exactamente, y las volvemos a Y las circular efemérides. un poco más claro. Y se habla mucho de celebrar. Y la verdad que uno recopilaba las estadísticas y de celebración realmente no hay mucho. El objetivo de esta fecha que se instauró, decíamos, allá por 2007, era de alguna manera promocionar el desarrollo agrícola rural, mejorar la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza. Ese era un punto, de alguna forma, los 3 pilares con los que recordábamos a las mujeres rurales. La verdad es que, como les decía, hay algunas estadísticas que un poquito nos la bajan, diríamos. Es una fecha, perdón, me reí de lo que decías. Es una fecha de Me la reí de que... vos. Me reí de vos. No, que se fijó, no arbitrariamente, pero por una convención, digo. Sí. No Sí, es la que se asamblea. conmemora No, es- alguna fecha, No. no sé, como en el 8 de marzo. No, que uno no, dice, bueno, es no una digamos que se convención. festeja porque en realidad se Claro, conmemora un hecho correcto. trágico. No, se puso una fecha así Arbitraria. para visibilizarlas. Exactamente. Para que te des una idea, la FAO ya dice dos o tres datos que son ya los que sientan un poco las bases de Sí. este día, que es que las mujeres rurales contribuyen con el 50% de la producción mundial de alimentos, pero solamente el 15% de ellas poseen la tierra que cultivan y más del 60% se encuentran en situación de vulnerabilidad. De hecho, son el 43% de la mano de obra agrícola, son muy importantes en la productividad, pero tienen poco acceso a los créditos, a los mercados, a los materiales. ¿Sí? Les Esto es sorprendería esta semana, charlé con mujeres rurales, de verdad, las que sí están en la manga o las que producen las posta, y me decían, hay mujeres que hace 20 años que producen, que están a cargo de un establecimiento productivo y no tienen una cuenta bancaria. correcto. Y es más, el dato que a mí me llamó poderosamente la atención es que dice que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la productividad mundial podría aumentar en un 30%, Wow. solamente con darle acceso a los mercados, acceso a los créditos. Y ahora vamos a ir chusmeando porque hay otros factores importantes que son la educación y las condiciones laborales Sí. que se tienen en el sector. Esta semana hubo un informe, volvieron a salir los datos estadísticos de un informe que presentó hace un par de semanas la Fundación Mujeres Rurales Argentinas, y respecto a la educación, que lo señalaba recién, ahí es donde uno empieza a ver las primeras brechas que después impactan como efecto cadena, diríamos, en lo que es el trabajo. En el caso de la educación técnica, para que se den una idea, solamente el 44% de los estudiantes del último año son mujeres, o sea, son más hombres en el último año que mujeres, y en la tasa de terminalidad, solamente el 48% de las mujeres finaliza contra el 56% de los varones. Y de quienes finalizan, solo el 13% hace estudios postsecundarios, Claro. hace un universitario. Acá hay un dato clave, que es que solamente 4 de cada 10 mujeres tienen acceso a internet, porque en el medio, cuando decimos en el campo, realmente a veces el interior profundo, como le decimos muchas veces, es a 70, 100, 150 kilómetros de un pueblo. Sí. No llega, a menos que le pongas algo satelital, y si llegara, es costoso también, porque es otro tipo de infraestructura. Como efecto en cadena, les decía, esas cuestiones que hacen a la educación también impactan en brechas salariales. Para que se den una idea, en promedio las mujeres en todos los rubros laborales ganan un 28% menos que los varones. Ok. Eso, por supuesto, en el agro en particular es más grande, decíamos recién, no tienen posesión de la tierra, o sea que ya ahí entramos con una desventaja. No poseen la tierra, digo, solamente las mujeres que realmente son dueñas de grandes extensiones son el 0,5% de las mujeres, así que eso también va teniendo un poco la cuestión. Y en el sector agropecuario en particular, entre las personas asalariadas, predomina, cuando hablo de salario, hablo con sueldo fijo, ¿verdad? Y que cobramos todos Claro, los meses. sí. Bueno, el 86% son varones y el 14% son mujeres. Claro, ¿sí? vi un dato, esta semana hablaba con Patricia Gorza, que me tiraba alguno de esos datos, que decía el 20% tienen mujeres y más del 50% son mujeres en el país. Sí, claro. Con lo cual es mucho más
la diferencia. Hablaba después de tamaño. Y les tiro unos ejemplos clave que son que las brechas profesionales, para que te des una idea, en agronomía, por ejemplo, son del 27%, en ingeniería de alimentos 47%, en ingeniería forestal 39%. Esto es muy central para que te des una idea en los que son las labores profesionales en el agro. Pero un dato no menor es que las mujeres destinan el triple en tiempo que los hombres a las tareas de cuidado, ¿sí? Digo, esto es central. Cierro con dos cuestiones que también hacen a lo importante de esto, que tiene que ver con la participación política y que tiene que ver con la violencia de género, mal que nos pese. En el caso de la participación política, en las comisiones directivas de las entidades gremiales del sector agropecuario, solamente el 7% cuentan con presencia de mujeres. Hace un tiempo hablamos con Andrea Sarnari y esas noticias vieron que en el agro es como, se eligió a una mujer, en la rural también, Eloisa Frederkin, y uno dice, no debería sorprender. Bueno, sí, porque solamente el 7% de las comisiones directivas, lo decíamos recién, tiene presencia de mujeres. Y mujeres en la dirigencia hubo siempre, solo que no llegaban a esos lugares. Ahora están llegando. Y el último dato es que en particular en las mujeres rurales, entre las mujeres rurales, el vínculo con lo que es violencia de género es muy alto. ¿Por qué? Porque hablamos, decíamos recién, poca conectividad, pero también grandes distancias, dispersión geográfica, aislamiento y debilidad en la infraestructura, no solo conectiva, sino de caminos y de transporte. Llegar ahí con políticas de género es muchísimo más difícil. De ahí la importancia de tener este tipo de estadísticas para visibilizarlo. Por eso, para mí no es celebración, es conmemoración. Y hay que buscarle la vuelta todavía. A muchas cosas que necesitan las mujeres rurales. Gracias, Sofi. No, gracias a vos.